¿Ahorita? Listo. Vale, igual. No, 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 igual. Todo está aquí apuntado, todo estuvo aquí apuntado. Igual, si bien, bien, lo que no grabé fue, bueno, básicamente los avisos. Pero aquí está todo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, miren, hay otra cosa que pasa, además de estos dos, o sea, además de esto que les acabo de comentar, hay otra situación que pasa, y está el hecho de que cuando nuestros núcleos se ordenan y empiezan a girar, así como están viendo ustedes aquí, se los muestro en la imagen, miren, nuestros núcleos están muy ordenaditos, muy bien ordenaditos, súper ordenaditos, súper ordenaditos. Y si se fijan bien, están girando también. Están girando, están girando, están girando. Entonces, además de eso, hay otra situación nueva que se forma aquí, que es lo que llamamos magnetización. Magnetización. ¿Qué es magnetización? O sea, ¿qué es eso? En primer lugar, miren, esa magnetización, ese nuevo concepto físico de magnetización surge porque tenemos varios núcleos orientaditos así en una misma dirección, tal y como vemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos 5 núcleos orientados en una misma dirección. Aquí vemos 4 núcleos orientados en esta otra dirección. Pero lo importante aquí es que la mayoría de los núcleos están orientándose en esta dirección. Eso es lo importante. O sea, estamos viendo que la mayoría de los núcleos se están orientando en esta dirección. ¿Y qué pasa cuando se orientan en una misma dirección? Surge un nuevo fenómeno físico llamado magnetización. Ok, para que entremos en Una contexto. pregunta, licenciado. Ajá, le escucho. ¿Qué tiene que ver, o sea, en esta situación, lo que son hablando de lo que son los, se llaman, me olvidó ahí, bueno, los negativos, los neutrones y los protones, va. ¿Cuáles son los más atraídos en este? Ah, eso sería salirse de contexto ahorita. Sería No, no salirnos de tiene contexto. nada que ver. Mm, sería salirse mucho del contexto ahorita lo que estamos viendo. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Ok. Entonces, como les comentaba, pasa eso lo de la magnetización, porque estamos viendo varios núcleos orientándose en una sola dirección. Entonces vamos a ver, para explicarles un poquito qué es eso de magnetización y tengan una idea a lo que me refiero, podemos hacer el siguiente ejemplo. Miren aquí. No sé si ustedes han hecho este experimento ahí en su escuela o en casa o en el colegio, pero el experimento consiste de esta manera. Digamos, nosotros mezclamos trocitos de hierro, mezclamos también harina, o sea, hacemos una sola mezcla. ¿Y qué pasa cuando acercamos un imán a nuestra mezcla de trocitos de hierro y harina? Si bien, bien, cuando acercamos la mezcla, los que se van a traer al imán son los trocitos de hierro. Y ahí en la mesa se va a quedar la harina. Tal y como lo vemos en el ejemplo. Aquí, miren, se trajo el imán, se trajo, perdón, los trocitos de hierro y la harina se quedó ahí pegada en la mesa. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué específicamente los trocitos de hierro fueron los que se trajeron al imán? ¿Y por qué ahí la harina se quedó en la mesa? ¿O por qué no fueron ambos, por ejemplo, que se trajeron al imán? ¿Por qué? ¿Qué hubo ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia en ambos? Que uno sí se atrajo al imán y otro no. Y aquí el hecho está que esto está abordado por un concepto físico que llamamos magnetización. Entonces vamos a escribir aquí magnetización. Vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir aquí magnetización. Aquí en la esquina lo estoy escribiendo. Es el grado de susceptibilidad que tiene un material. Y cuando yo hablo de material, también puede incluir perfectamente el tejido humano, que tiene un material, ante el campo magnético de un imán. Ante el campo magnético de un imán. Entonces, es así como se logra definir magnetización, que es un concepto muy, bueno, simplificándolo mucho. Ahora, entonces, miren bien, ¿qué pasa en materiales, por ejemplo, como los trocitos de hierro? ¿Qué pasa en materiales como los trocitos de hierro? Entonces, miren, los materiales como trocitos de hierro, por ejemplo, vamos a ver, aquí vamos a poner, por ejemplo, los trocitos de hierro, también lo podemos conocer como limaros de hierro, tienen alta magnetización. ¿Por qué? Porque son materiales altamente susceptibles al campo magnético. O sea, cuando un material es susceptible a un campo magnético, es decir, que se mueve fácilmente, tal y como los trocitos de hierro,
esos materiales tienen alta magnetización. Mientras que hay otros materiales, por ejemplo, lo que es la harina, que tiene poca susceptibilidad al campo magnético y por tanto tiene poca magnetización. Entonces, aquí vemos que ese concepto de magnetización me va a indicar qué tan susceptible va a ser mi material al campo magnético de un imán. Si mi material es susceptible, tiene alta magnetización. Si mi material es poco susceptible, tiene poca magnetización. No sé si estamos claros con esto. ¿Claros todos? Sí. ¿Sí? Claros. Perfecto. Entonces estamos claros. Excelente. O sea, trato de simplificarlo mucho para que no se vuelva algo engorroso en todo esto y sea algo difícil de entender. No, trato de simplificarlo mucho. Entonces, vamos a ver. ¿Me autorizan a borrar todo esto? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Voy a borrar esto. Lo borré. Ahora, vamos a ver. Entonces, mire muy bien. ¿Cómo surge esa magnetización? Surge cuando tenemos varios núcleos orientándose en una misma dirección. En este caso aquí vemos, mira, aquí vemos 4, no hay núcleos, ¿verdad? Vemos 5 aquí y otros 4 aquí. Pero si se fijan bien, la mayoría, en este caso 5, se orientan en una misma dirección. ¿Y qué pasa cuando se orientan en una misma dirección? Surge lo que conocemos como magnetización. Entonces, vamos a indicar aquí, miren muy bien, cuando los núcleos se orientan en una misma dirección, surge lo que llamamos magnetización. Y esta magnetización tiene una dirección específica. Entonces, la dirección de la magnetización va a ser donde veamos que se están orientando la mayoría de los núcleos. Aquí en este caso vemos que la mayoría de los núcleos, en este caso estos 5, que son la mayoría de los 9, se están orientando en esta dirección que ustedes ven aquí. ¿Cómo lo sé? Por cómo están puestos. Por ejemplo, veo que estos 4 se están orientando hacia abajo, mientras que veo que la mayoría de estos 5 están orientando hacia arriba. Entonces, mi magnetización va a tener esta dirección hacia arriba. Y tal y como ustedes ven aquí, lo estoy señalando con esta M. Cada vez que ustedes vean esa M mayúscula, les va a indicar magnetización. Y entonces, fíjense muy bien. Por la orientación que están teniendo hacia aquí, o sea, ustedes se fijan bien esta orientación que tiene, o sea, la flechita apuntando hacia acá, los núcleos, vean muy bien. Por la orientación que ustedes ven aquí en los núcleos, en estos momentos, orientándose hacia arriba, es decir, en esta flechita, le vamos a conocer como magnetización longitudinal. Así le vamos a conocer a esa magnetización. Vamos a poner por la dirección que tiene en estos momentos los núcleos, llamémosle magnetización longitudinal o MZ, así la vamos a conocer. Entonces, vamos a ver. En resumidas cuentas, hemos visto lo siguiente. Fíjense muy bien, hemos visto lo siguiente. Vamos a borrar aquí, voy a borrar esto. Y voy a borrar, bueno, esto. Ahí. Entonces, miren, en resumidas cuentas hemos visto lo siguiente. Primeramente, que los núcleos de hidrógeno se orientan en torno al campo magnético del imán. Segundo, vimos que los núcleos de hidrógeno giran en torno al campo magnético del imán, o sea, que empiezan a girar y vimos que ese giro era muy parecido al movimiento de un trompo, que le llamamos, por cierto, giro de precesión. Vimos que ese giro, o sea, la frecuencia angular de ese giro iba a estar relacionada con el campo magnético del imán y con el tipo de núcleo que está girando. Y vemos ahora que se crea magnetización cuando la mayoría de los núcleos, se orientan en torno a una misma dirección. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, básicamente, en resumidas cuentas. Aquí lo vamos a poner y creo que lo voy a poner más pequeño para que se alcance a ver muy bien. A dejarlo en 18. Ahí está. Entonces, hasta ahorita, en los resumidos pasos, hemos visto hasta ahorita eso. Ok, entonces tómenle ahí su captura de pantalla. Tómenle ahí su captura de pantalla, apúntenlo, porque es muy importante. ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas? No, todo claro. Excelente, todo claro.
Ok, voy a borrar esto y continuar. Ahí, ya lo borré. Continúo. Ahora, que me voy a saltar esto ya lo vimos. Ahora. ¿Qué pasa ahora? Miren, ahora ya que nuestros núcleos se orientaron en torno al campo magnético del imán, empiezan a girar y se crea la manifestación, viene el equipo y el equipo, por medio de las antenas o bobinas de radiofrecuencia, recuerden cuando vimos esto en su momento, que eran las antenas o bobinas que emitían los pulsos de radiofrecuencia, vienen estos dos aparatos, emiten nuestros pulsos de radiofrecuencia y van hacia el paciente. Recuerden que esas antenas bobinas pueden variar. Tenemos la del cuerpo entero, tenemos la de cabeza, la de superficie, extremidades, o sea, pueden variar, ¿verdad? Dependiendo de cuál es nuestra región de estudio. En este caso, lo estoy mostrando con la de cuerpo entero. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que se emiten estas antenas de radiofrecuencia? Ok. Antes de continuar, quiero que estemos claros con qué es radiofrecuencia, qué son las radiofrecuencias. Quiero que estemos claros. Quiero que estemos claros, por favor. ¿Qué son las radiofrecuencias? ¿Qué son las radiofrecuencias? Ayúdenme. Pregunta a ustedes. Sí, no, se pregunta para ustedes. Se pregunta para Las ustedes. radiofrecuencias son múltiples señales con diferentes tipos de ondas y longitudes. Sí, o sea, sí, perfectamente lo podemos valorar. Perfectamente. Sí, pues, o sea, podemos decir señales con ondas y longitudes. Perfecto. Muy buena relación. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver. Para complementar esa respuesta, vamos a poner aquí que las radiofrecuencias, y fíjense que a mí me gusta abreviarlo, ese término, con RF. O sea, en vez de decir radiofrecuencia, en vez de estar escribiendo radiofrecuencia, mejor digo RF porque es más abreviado, o sea, porque la palabra es muy larga. Entonces, miren, las radiofrecuencias son fotones de baja energía. ¿A qué me refiero con fotones de baja energía? O sea, que la energía que transportan es muy baja, a diferencia de los rayos X. Mientras que los rayos X que nosotros hemos trabajado anteriormente en otras modalidades, son fotones de alta energía. Y para ello, miren cómo nos ayuda muchísimo esta gráfica, que yo estoy seguro que esta gráfica no es completamente nueva para ustedes, porque ya la han estudiado dentro de la radio. Entonces, miren, por ejemplo, miren los rayos X. Tenemos nuestros rayos X aquí, y miren a qué energía viajan los rayos X. Por ejemplo, viajan a 10 a la 3 electronvoltios. Miren aquí, 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 8, 10 a la 9, 10 a la 10 electronvoltios. O sea, energías altas. Porque estas son energías muy altas para un fotón. Mientras que vean que nuestras frecuencias viajan a una menor energía. Por ejemplo, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, a la menos 9, 10 a la menos 11, 10 a la menos 12. Miren, las energías son muy bajas. Por eso es que, como es tan baja la energía, cuando ese pulso de radiofrecuencia entra al paciente, no le va a hacer ningún daño. O sea, no le va a ocasionar nada porque, o sea, son fotones con pero tan baja energía que no ocasionan ningún tipo de daño. Por eso es que no hay que tener miedo referente a los efectos de la salud del paciente en cuanto a las frecuencias. Observen otra cosa, y aquí complementando lo que nos dijo, con lo que nos dijo Josué. Miren una cosita. Además de viajar con una energía alta, los rayos X viajan con una frecuencia alta. Recuerden ese concepto de frecuencia, o sea, qué tan cercanitos están los picos de la onda unos con otros, porque al fin de cuentas esto es una onda. Esto es una onda y como es una onda viaja a determinada frecuencia y longitud de onda. Entonces miren que la frecuencia con que viajan es muy alta. Por eso es que ustedes ven aquí los picos que cada vez están más cercanitos unos de otros, porque la frecuencia les indica en qué grado de separación están esos picos. Mientras que las radiofrecuencias, vean ustedes que viajan a una frecuencia más baja. Viajan a una frecuencia más baja. Y si ustedes se fijan, los picos de la onda están más separados unos de otros. ¿Por qué? Porque eso les va a indicar la frecuencia. La frecuencia les va a indicar qué tan alejados o cercanos están esos picos. Si la frecuencia es alta, ustedes van a ver esos picos más cercanitos entre ellos de la onda. Y si la frecuencia es baja, ustedes van a ver esos picos más alejaditos entre ellos. Entonces, ¿estamos claros con lo que es la radiofrecuencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben cómo pueden ver esto? Miren, ustedes pueden verlo esto. O pueden ver que las RF
O sea, las radiofrecuencias y los rayos X son como primas. O sea, son como familiares que tienen mucha similitud, pero a la vez tienen sus rasgos característicos. O sea, tiene ahí sus ciertas similitudes, pero hay van a tener sus ciertos rasgos característicos que las distinguen unas con otras. Ok. Entonces, ¿estamos claros en esto? Voy a borrar, me autorizan a borrar, ¿ya le tomaron captura de pantalla? Sí. Perfecto, ya le tomaron captura de pantalla. Uf, ya borré. Entonces, retomando nuevamente. Bueno, como les había dicho, viene nuestro equipo, emite los pulsos de radiofrecuencia, se van a donde el paciente, ¿y qué pasa con esos pulsos? Esos pulsos de radiofrecuencia se van específicamente donde nuestros núcleos de hidrógeno. Y recuerden cómo se encuentran nuestros núcleos de hidrógeno. Nuestros núcleos de hidrógeno se encuentran ordenaditos debido al campo magnético del imán. Ustedes van a ver que una muy buena parte de sus núcleos se encuentran en esta orientación. Ahí hay otros que se encuentran en una orientación contraria. Y vean que están girando además. O sea, están girando, o sea, están dando vueltas literalmente como trompos. Y además, como vemos de que una muy buena parte de estos núcleos se encuentran en esta orientación específica, vamos a identificar que hay una magnetización. Por eso es que ustedes ven una MZ aquí apuntándose acá arriba, indicándoles que hay una magnetización. Entonces, esto es lo que se encuentra en estos pulsos de radiofrecuencia. O sea, se encuentran núcleos que están ordenaditos, girando y con una magnetización. Esto es lo que sucede internamente dentro del paciente. Ahora, ¿qué pasa luego? Fíjense que luego viene, y concretamente estos núcleos de aquí, que están en la misma dirección del campo magnético, están en la misma orientación, concretamente estos núcleos vienen y absorben este pulso de radiofrecuencia que envió el equipo. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa después de que lo absorben? ¿Ok? Una vez que lo absorben, resulta que nuestros núcleos cambian de orientación, y la orientación es esta tal y como ustedes ven aquí, o sea, están acostaditos. Miren aquí. Nuestros núcleos pasan de estar en esta posición, de estar paraditos, estar de pie, absorben nuestro pulso de radiofrecuencia, y ahora estos núcleos ahora pasan de estar acostaditos. ¿Pueden ver esa diferencia? Y si no, también no fueron todos los núcleos. Fueron única y específicamente los núcleos que estaban en la misma dirección del campo magnético. Estos de aquí, solo estos de aquí van a poder absorber ese pulso de radiofrecuencia. Solo estos de aquí los van a poder absorber, y cuando los absorban van a cambiar de orientación. Y la orientación va a ser una orientación semejante a esta. Aunque más adelante les voy a decir que esa orientación se puede ir variando, y créanme que se puede ir variando para, de cierta manera, ir regulando el tiempo que nos va a llevar el estudio, o ir regulando también el tipo de imagen que vamos a obtener. Créanme que todo esto tiene ahí su aplicacióncita. Entonces, miren una cosita. Miren ahora que como nuestros núcleos están orientándose siempre en una dirección, solo que la dirección ahora va a ser esta de aquí. Nuestra dirección va a ser esta de aquí. Como se están orientando todos estos 5, o sea, la mayoría de los, bueno, aquí tenemos 4, pero aquí tenemos 5, o sea, es su mayoría aquí. Como estamos viendo que la mayoría de los núcleos se están orientando en esta dirección, de aquí, ahora nuestra magnetización le vamos a conocer como magnetización transversal, y la vamos a representar como una MXY. Ahí la vamos a conocer. Entonces, miren, al cambiar la orientación de los núcleos cambian la dirección de la magnetización, y ahora le vamos a llamar magnetización transversal. ¿Correcto? ¿Estamos claros en esto? MX. Entonces, miren cómo la magnetización, en vez de estar apuntando arriba, como vieron anteriormente, ahora apunta a este ladito. ¿Pueden ver eso? Sí. Ok, está bien. Entonces, miren, nuevamente. Tenemos, antes de que los núcleos absorbieran la radiofrecuencia, así se encuentran. Exactamente, así. O sea, exactamente. Solo cambian los que están así en la dirección paralela o en la misma dirección del campo magnético. Entonces, miren, tenemos nuestros núcleos, así, en esta orientación. Viene nuestro pulso de radiofrecuencia, estos núcleos absorben ese pulso de radiofrecuencia,
Y miren también, miren, fíjense muy bien la magnetización en cómo se encuentra. O sea, como está en esta dirección, la magnetización la vamos a conocer como longitudinal. Recuerden, MZ, vamos a apuntar aquí, MZ, magnetización longitudinal. Recuerden, MZ, magnetización longitudinal. O sea, hay magnetización, solo que por la dirección, en cómo se encuentran ahorita, le vamos a conocer como magnetización longitudinal. Ahora, ¿qué pasa luego? Vienen nuestros núcleos y concretamente estos de aquí, o sea, los que se encuentran en la misma dirección del campo magnético del imán, concretamente únicamente estos de aquí, van a absorber ese pulso de radiofrecuencia, lo van a absorber, cambian de dirección y ahora nuestros núcleos se encuentran en esta dirección de aquí. ¿Ok? Se encuentran en esta dirección de aquí y vean ustedes que como cambiaron de dirección, nuestra magnetización ahora va a ser, la vamos a poner la orientación como están ahorita, le vamos a conocer como magnetización transversal. MX, cada vez que ustedes ven una MXY, ahí, la vamos a conocer como magnetización transversal. Eso pasa. Esto es lo que está pasando internamente dentro de nuestro paciente. Este proceso es lo que ocurre. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Nadie. ¿Ninguna pregunta? Ok. Ninguna pregunta. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Esto sucede solamente cuando se activa el pulso y luego ellos se ponen, ellos precesan? Ajá, correcto. O sea, se pone en esta orientación. Está en magnetización longitudinal. Luego estos pulsos absorben este pulso y se convierten a transversal. Exactamente, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Porque en términos, sí, eso es lo que pasa. Excelente. Ahora, entonces miren cómo quedaron nuestros núcleos después de absorber esa frecuencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Vamos a ver, voy a borrar esto. ¿Y qué pasa luego? Resulta que nuestros núcleos, poco a poco, van devolviendo la energía que absorbieron de los pulsos de radiofrecuencia. Miren aquí cómo les muestro este proceso. Resulta que nuestros núcleos, si ven en esta posición, fíjense muy bien esta posición, aquí es cuando ya absorbieron el pulso de radiofrecuencia. Si ustedes fijan bien todo lo que hemos visto hasta ahorita, se encuentra en esta posición, significa que absorbieron el pulso de radiofrecuencia. Aquí acaban de absorber el pulso DRF. Recuerden que pulso DRF es pulso de radiofrecuencia. Así lo estoy resumiendo para no escribir radiofrecuencia cada rato. Entonces, miren, tenemos aquí la orientación de los núcleos. Y fíjense que pasa una cosa. Resulta que poco a poco va pasando el tiempo, nuestros núcleos van devolviendo esa energía de la radiofrecuencia que absorbieron. ¿Y cómo la van devolviendo? Poquito a poquito, si ustedes se fijan bien, va retomando la posición que tenían antes de absorber el pulso de radiofrecuencia, que es este precisamente. Esta es la posición, aquí lo vamos a anotar. Esta orientación que ustedes ven aquí, si son observadores y recuerdan lo que hemos visto anteriormente, esta orientación que ven ustedes aquí es la misma orientación que tenían los núcleos antes de absorber el pulso de radiofrecuencia. Si ven aquí, miren cómo poco a poco va retomando a la posición que tenían antes de absorber el pulso. Poco a poco van retomando nuevamente a la posición que tenían antes de absorber el pulso. Y fíjense que en ese proceso, cuando van retomando poco a poco, van devolviendo la energía que absorbieron de la radiofrecuencia, o sea, la van devolviendo. Es como que, vaya, más o menos por decirles una idea, es como, vaya, ¿cómo qué puede ser? ¿Qué idea les puedo dar para este caso? Vaya, es como por ejemplo, que me ha hecho un préstamo, como que el banco me ha hecho un préstamo y que yo poco a poco esté devolviendo el dinero por cuotas. Algo así sucede con esto, o sea, vienen nuestros núcleos, absorbieron la radiofrecuencia y poco a poco la van devolviendo. Y es en eso que la van devolviendo, o sea, están emitiendo esta señal que es precisamente la energía que absorbieron de la radiofrecuencia y la están devolviendo. Entonces, vienen nuestros núcleos y están emitiendo esta señal, o sea,
que básicamente están devolviendo aquí la radiofrecuencia que absorbieron, la están devolviendo por medio de esta señal. ¿Qué es esta señal? Esta es la señal. Es la señal. Es la señal que devuelven los núcleos. Y a partir de esta señal, vamos a ver que es con la cual se forma la imagen. Y fíjense que esta señal la vamos a llamar FID. FID, ¿qué significa FID? Vamos a ver aquí. Ese FID va a significar lo siguiente. Bueno, en inglés significa Free Induction Decay. FID, que básicamente así la vamos a llamar a esa señal. O señal, ¿cómo lo traduciríamos al español? Free Induction Decay, ¿cómo lo traduciríamos al español? Vamos a ver. Señal de inducción de decaimiento. Algo así vendría. En español sonaría bien raro. Sonaría bien raro, pero usualmente la conocemos como la FID. Ahí, FID ya es la señal que devuelve los núcleos. Y resulta que con este FID es con la cual se forma la imagen. O sea, este FID, además de ser una señal que devuelve los núcleos, es señal de información. Es señal de información del paciente. Es decir, que con esta señal nosotros venimos y nos ponemos a formar la imagen. O sea, básicamente con esta señal yo tengo la información que hay dentro del paciente. Es eso. Entonces, aquí lo estamos viendo en términos así, aquí lo estamos viendo qué pasa dentro del núcleo, ¿verdad? O sea, qué pasa a nivel nuclear. Borremos esto, no sé si me autorizan a borrar todo esto. Sí. Sí. Ok, perfecto. Voy a borrar esto y vean qué pasa luego. Resulta, si lo vemos ya en términos más ya a nivel del paciente, o sea, qué pasa generalmente con el paciente, resulta que ese paciente, de ese paciente sale la FID. O sea, ese FID, que es precisamente cuando nuestros núcleos van retomando poquito a poquito su orientación que tenían antes de absorber la radiofrecuencia. Entonces, miren que los núcleos vinieron y en este proceso emitieron ese FID, y si lo vemos ya a nivel del paciente, ese FID es la que va a salir del paciente, miren muy bien cómo sale del paciente la FID, y la registra las mismas antenas y bobinas de radiofrecuencia. O sea que esas mismas antenas que emitieron la radiofrecuencia también la van a registrar. Entonces aquí la registran. Y con ese FID, como les dije, es con la cual nosotros formamos la imagen. O sea, es con este FID, como les digo, esta es la señal de información del paciente, básicamente. Porque eso es básicamente lo que es. O sea, es información del paciente. Es información del paciente. Es información del paciente. Así es como se obtiene la información del paciente. Y si se fijan, es un proceso pero muy diferente a cómo tenemos información de los rayos X. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos en clases anteriores que la información de los rayos X se logra cuando hay una diferencia de atenuación de los rayos X en el tejido. Aquí no, aquí es otra historia. Aquí es una historia completamente distinta. Aquí ya vimos cómo es que se obtiene esa información del paciente. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No. ¿No? ¿Preguntas? Licenciado. ¿Sí, le escuchan? Entonces, los núcleos que no forman parte de la magnetización, no se obtiene información de esos núcleos. Perfecto. Excelente. Vamos a complementar esa pregunta ahorita. Qué oportuna la pregunta, porque qué oportuna. Vamos a ver eso ahorita. Entonces, miren, hay otra situación. Quiero que se fijen bien en lo siguiente. Nosotros vimos, y recalcando nuevamente, que no todos los núcleos se orientan en la misma dirección del campo magnético. En este caso estamos viendo que solo 5, o sea, bueno, de los 9 que estamos viendo aquí, 5 se orientaron y 4 no. El asunto es que de estos 5, o sea, fíjense muy bien que que estos 5 son los que absorben la radiofrecuencia. Y como son los que absorben la radiofrecuencia, son los que cambian de orientación y luego, a fin de cuentas, cambian de orientación y luego vemos que con ese cambio de orientación poco a poco va retomando nuevamente su posición inicial que tenían antes y ahí devuelven esa FID, que es la señal del paciente. Entonces resulta
que de los núcleos donde yo tengo información, únicamente son estos que estaban orientados en la dirección del paciente. Entonces pasa lo siguiente. Porque es que yo no tengo información de todos los núcleos, solo tengo información de los núcleos que sí se orientaban en la dirección del campo magnético. Entonces, vamos a poner aquí, solo estos núcleos obtenemos información del paciente. Vamos a poner aquí, solo estos núcleos obtenemos información del paciente. O sea, no fueron de todos, no son de todos los núcleos de hidrógeno, sino que solo son de estos, de los que de verdad se orientaron, o sea, de los que se orientaron en la dirección del campo magnético del imán. De estos no, o sea, estos otros 4 no logramos obtener información del paciente porque no pueden absorber nuestro pulso de radiofrecuencia. Entonces, de esto. Ahora, ¿por qué esto tiene mucho que ver después con el tipo de imagen? Vamos a ver. Voy a borrar esto. No sé si puedo borrar eso y continuar. Bueno, Sí. voy a continuar, voy a borrar. Fíjense, yo siempre les pregunto porque yo sé que varios están anotando, que varios están tomando captura de pantalla, y si avanzo muy rápido no logran capturar y no logran hacer esos apuntes. Entonces yo valoro eso porque yo también he estado en su lugar, o sea, ahí apuntando, en una conferencia, apuntando, tomando captura de pantalla. Entonces, miren, hasta lo siguiente, vamos a ver. Veamos de qué manera eso que acabo de decir puede llegar a afectar el tipo de imagen que obtenemos. Entonces, miren, hemos visto anteriormente en otras clases, vimos que la intensidad del campo magnético tiene mucha relación con el tipo de imagen que vamos a obtener, ¿verdad? No sé si recuerdan esa clase. No sé si recuerdan esa clase en su momento. De que la intensidad del campo magnético tiene mucho que ver con el grado de detalle de la imagen. ¿Recuerdan esa clase? Sí. Díganme que sí, por favor. Sí. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Vamos a ver. Es rápido, lo podemos ver rápido. Entonces, sí, en efecto, o sea, vimos en su momento que el tipo de imagen que obtengamos va a depender mucho de la intensidad del campo magnético. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita eso por qué. Entonces, miren, resulta, bueno, si lo comparamos aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con un equipo 1.5 Teslas? Miremos cuántos núcleos son los que están orientados en la dirección del campo magnético. Y en este caso aquí vemos 5 núcleos orientados en la dirección del campo magnético. ¿Cuál es el asunto aquí? Que el asunto, que como les acabo de decir, son de estos núcleos donde yo tengo información. De estos núcleos donde yo obtengo información del paciente. Yo obtengo información del paciente. Y los otros núcleos que estamos viendo, y bueno, miren aquí qué pasa luego con un equipo de 3 Teslas. Miren cuántos núcleos son los que se orientan en la dirección del campo magnético. En vez de los 5 que vimos en el caso 1.5 Teslas, miren cuántos núcleos se orientan en la dirección del campo magnético cuando estamos con un equipo de 3 Teslas. Si bien, son más núcleos los que están orientados en la dirección del campo magnético. ¿Qué pasa esto? Que resulta que ahora yo tengo información de más núcleos. De estos núcleos tengo información campo magnético. Entonces, resulta lo siguiente. Como estoy viendo aquí, una mayor intensidad del campo magnético hace que más núcleos se alineen en torno a la dirección del campo magnético. ¿Ven ustedes aquí? Mientras que aquí, si hay una menor intensidad del campo magnético, hay menos núcleos orientándose. ¿Qué me indica a fin de cuentas todo eso? ¿Cómo puedo concluir ahora lo siguiente? Entonces, mire. Entonces, vamos a apuntar aquí. Mientras mayor sea la intensidad del campo magnético, se captarán más núcleos, por decirlo así. Se captarán más núcleos. Porque eso es lo que estamos viendo. O sea, se están captando más núcleos. Aquí estamos viendo que se captan 7 y aquí en 1.5 estamos viendo que se captan solo 5. Entonces, mientras mayor sea la intensidad del campo magnético, se captan más núcleos. Y mientras más núcleos se capten, es más la información que obtendremos del paciente. ¿Por qué? Porque yo sé que únicamente
según lo que acabamos de ver, únicamente los núcleos que estén en la misma orientación campo magnético son los que obtengo información del paciente. Perdón, aquí, aquí me fijé que puse mal esta palabra. Aquí del paciente, he dicho yo. Disculpen. De estos núcleos tengo información del paciente. No me había fijado en esto. Ahí sí, ya lo puse tal y como debe ser. Entonces, retomando aquí, mientras mayor sea la intensidad del campo magnético, se captarán más núcleos, y mientras más núcleos se capten, es más la información que obtenemos del paciente, y mientras más información del paciente, mayor detalle en la imagen. Entonces, por eso es que aquí estamos viendo que en un equipo de 3 Teslas, esa imagen va a estar más detallada. ¿Por qué? Porque logra captar más núcleos de hidrógeno. A la vez, esto significa más información que vamos a obtener, y más información que vamos a obtener, más detalle en la imagen. ¿Comprendidos? Sí. Sí. Excelente. Excelente. Y listo, entonces, eso es todo por el día de hoy. Concluimos con la reunión. Nos veríamos nuevamente el día de mañana. Feliz noche a todos y buen provecho con la cena. Ingeniero, paso un Gracias, lista. igual. Gracias, ingeniero. Ok, ¿quiénes entraron para apuntarla en la lista? Disculpe, Carmen. Ok, Carmen, la vamos a apuntar aquí. ¿Alguien más acaba de entrar? Listo, Carmen, aquí la vamos a apuntar. Excelente. Bueno, nos vemos entonces. Feliz noche a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, ingeniero.